Saludo también al querido rector de la Venerable Congregación de San Felipe Neri, Nuestra Señora de la Presentación, que me invitó y gustosamente acepté porque me he vuelto a reencontrar un poco con este santo tan querido para mí. Queridos hermanos y amigos aquí presentes, que deseáis acercaros hoy a la figura de San John Henry Newman, porque quedaría más que satisfecho con esta conferencia si salierais hoy con ganas de eso, de conocer a Newman, y sobre todo con el deseo de acrecentar el deseo hacia la santidad, ¿no?, a la que todos estamos llamados. Por tanto, en este tiempo que se me concede, trataré de acercaros a la persona de Newman a vuestras vidas, sin grandes pretensiones, ofreciendo un marco a su itinerario vital y estilando unas pinceladas sobre lo más reseñable de su biografía. Dado que es un personaje ingente, en muchos sentidos además, pues esta conferencia no es más que un aperitivo para abrir la boca y pregustar la apasionante vida de este santo de las Islas Británicas. En esta introducción quisiera plantear una pregunta y relatar una experiencia. Más bien dos preguntas, ¿no?, que sería: ¿por qué esta conferencia sobre John Henry Newman organizada por la Congregación de San Felipe Neri? ¿No? Es la primera que nos podría surgir. Y alcanzo a decir dos respuestas. Una primera respuesta es pues porque es un santo de moda. Al menos en este mes de noviembre y en los meses anteriores ha salido su nombre por doquier en el ámbito eclesial, pero también significativamente en el ámbito secular. Para los menos diestros en el tema, recuerdo que San John Henry Newman fue proclamado solemnemente doctor de la Iglesia Universal por nuestro Papa León XIV, precisamente el pasado día 1 de noviembre, en la festividad de Todos los Santos, en plena plaza de San Pedro del Vaticano. Y un doctor de la Iglesia es un miembro de la Iglesia canonizado, santo, que brillando por eso, por su santidad de vida, ha brillado de igual manera por su eminente doctrina, contribuyendo de manera significativa con su enseñanza y con sus escritos al desarrollo de la fe de la Iglesia. Por eso es motivo de gran alegría que Newman haya sido introducido en este muy selecto grupo de, solo hay en la Iglesia 38 doctores, entre los que se cuentan nombres muy queridos para nosotros, ¿no?, como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz o el propio San Juan de Ávila. Por ello, esta proclamación como doctor y su no lejana canonización por el Papa Francisco en octubre del 2019 han generado un cierto interés en la figura de este santo al que merece la pena acercarse. Y enarbolando ya la segunda respuesta de por qué estamos aquí, ¿no?, pues merece la pena acercarse más si cabe para todos nosotros, considerados amigos de San Felipe Neri, porque el título de la conferencia nos da una pista: un cardenal filipense, decía, ¿no? Así es, John Henry Newman pertenecía a la congregación del oratorio de San Felipe Neri y por tanto acogió a San Felipe Neri como padre y guía en su camino vocacional. Cuando Newman se preguntaba cuál era el cauce adecuado para él y para aquellos amigos y discípulos que le habían acompañado en su conversión, cuando se preguntaba por el espacio concreto donde vivir como sacerdote con otros sacerdotes, encontró ahí a San Felipe Neri. Tal será su vínculo que Newman será el encargado de llevar a San Felipe Neri a Inglaterra, fundando la primera casa oratoriana en Birmingham. A pesar de los 3 siglos que separan a ambos santos, su cercanía afectiva y espiritual es más que notable. Podemos decir que hoy San Felipe Neri mira con orgullo a su hijo probablemente más eminente, a un hijo que le ha salido doctor, ¿no?, y que desde luego no es su orgullo por la pomposidad de su nombramiento, sino más bien por la humildad y transparencia a la hora de comunicar
el Evangelio. Y creo que superada la pregunta, podemos pasar a la narración de la experiencia, que no es otra cosa que mi humilde relación con Newman, porque en el fondo la vida cristiana tiene mucho de irse dejando encontrar por los que nos van precediendo y nos iluminan con la luz de la santidad. Conocí a Newman hace unos 5 años, cuando cursaba, como se ha dicho, la licenciatura en Teología Fundamental en nuestro estudio teológico agustiniano de Valladolid, y hallábame, he de decir, un poco perdido de por dónde encaminarme con la tesina que se exige para dichos estudios. Fue en ese punto cuando mi profesor, y además rector del seminario, el doctor Fernando Bogónez, me presentó a John Henry Newman y me sugirió la posibilidad de profundizar en él. La verdad es que sin pensarlo mucho comencé a leer su biografía y pronto me di cuenta de que era un hombre que interpelaba enseguida. Me puse manos a la obra y conseguí elaborar mi tesina estudiando el tema de la tradición, tan presente en nuestro autor. Puedo considerar que en esos años de lectura y estudio sobre su vida y escritos ha ido surgiendo una amistad y un afecto espiritual que le ha colocado, por decirlo de alguna manera, en la terna de mis santos protectores. No me gustaría terminar aquí mis vivencias con el santo, pues este verano la providencia y su amistad me han regalado otro simpático gesto. Peregrinando con los jóvenes de la diócesis en el Jubileo de Roma, la primera mañana en la que nos disponemos a visitar la ciudad eterna, salta la noticia, para muchos inadvertida, de que se ha aprobado la causa para que Newman sea proclamado doctor de la Iglesia. La alegría fue grande, y más si cabe porque pude toparme con la basílica para mí desconocida, ¿no?, que se asignó a Newman cuando fue creado cardenal. A todos los cardenales se les asigna una basílica en Roma, ¿no? Así, en pleno jueves, 31 de julio, festividad de San Ignacio de Loyola, ¿no?, se avecinaba el doctorado de John Henry Newman y yo me encontraba sentado en los desiertos, porque hay que decirlo, en los desiertos bancos de San Giorgio in Velabro, rezando el oficio divino con 2 hermanos sacerdotes que estaban en la peregrinación y que me acompañaron gustosamente al lugar. Una experiencia más que sencilla, sin aparatos, pero así ha hecho las cosas Dios en la vida de San Felipe Neri y de su discípulo John Henry Newman. Una vida, la de Newman, que es fácil asimilar incluso por sus fechas. Entrando ya en materia, nace en 1801 y fallece en 1890. Prácticamente 90 años. Vida larga y fecunda. Y remarco lo de fácil de recordar porque el eje que marca su vida es su recepción en la Iglesia Católica Romana, justo en la mitad, en 1845. Por eso las fechas son fáciles. 1801, 1890 y justo en el medio, 1845, la conversión, ¿no?, del anglicanismo al catolicismo. De este modo, nos encontramos con casi 45 años de vida anglicana, sucedidos por 45 años de vida católica. Si se planea, yo creo que no hubiese salido mejor, ¿no?, pero la providencia siempre lo dispone así. ¿Y cuál es lo llamativo de la vida de este hombre? Que, aunque hemos mencionado que 1845 es un año clave, realmente se percibe una continuidad pasmosa entre su primera y su segunda etapa. La conversión hacia la verdad es absolutamente progresiva y ese año de 1845 no es sino la desembocadura de todo un proceso de maduración lento, aunque afianzado, que continúa hasta el final de sus días. Pero vayamos a sus inicios. John Henry Newman nace en una familia anglicana el 21 de febrero de 1801, en la ciudad de Londres, siendo el primogénito de seis hermanos, ¿no?, del matrimonio entre John y Jemima. Su padre, vinculado al mundo de los negocios, realmente tenía por religión la patria, el negocio y la familia, o sea que no era muy religioso. Podemos decir que el contraste con las fuertes convicciones religiosas de sus hijos proceden más bien
de la espiritualidad de su madre. Es verdad que su contacto con la Biblia se hace habitual desde bien pronto, especialmente por la influencia del profesor Walter Myers en la escuela donde se inició. Para que nos hagamos una idea de la altura espiritual de Newman, relata cómo a los 15 años, a los 15 años, tiene su primera conversión religiosa, experimentando en él un cambio interior, y dice: me encontré bajo la influencia de un credo definitivo y recibí en mi intelecto la marca de lo que es un dogma, que gracias a Dios nunca se ha borrado ni oscurecido, ¿no? Esto con 15 años. 15 años le bastaban para comenzar a construir un edificio de pensamiento sobre la fe tan bien articulado. Y llegan los reveses económicos en el trabajo de su padre, pero percibiendo que este chico valía, ¿no?, que tenía capacidades, no duda un instante en enviar a su hijo a la universidad, y en concreto a la Universidad de Oxford. Oxford, uno de los lugares que marcará su vida y que difícilmente se podrá separar de su persona. Oxford será el punto clave donde Newman desarrollará gran parte de su pensamiento, primero como alumno y posteriormente como profesor. Y pese a algún fracaso pequeño, ¿no?, en los estudios, consigue hacerse finalmente Fellow del Oriel College. Para que nos entendamos, desde ese momento su futuro estaba asegurado y ocupaba ya un lugar en la élite intelectual de Oxford. Y paralelamente a sus estudios, a Newman le va rondando en la cabeza la posibilidad de llevar una vida célibe y de abrazar el estado eclesiástico. En su diario podemos leer: mi padre me dijo esta mañana que debo decidir lo que voy a ser. Y he decidido. Mi determinación es la Iglesia. Es, gracias a Dios, aquello por lo que he rezado. Así, en los años sucesivos será ordenado primero diácono y finalmente presbítero de la Iglesia anglicana. Será ordenado presbítero en mayo de 1823. Será en Oxford donde conoce a John Keble, a quien considerará como el primer hombre de Oxford, pues pocos le igualaban en méritos y talento, ¿no? Tendrá hacia él como una gran reverencia, será importante, ¿no? Su capacidad de inculcar principios nobles, convicciones cristianas y deseos religiosos y morales. Y había reunido en torno a sí, ¿no?, él, John Keble, en torno a sí un grupo de discípulos entre los que pronto se encontrará nuestro Newman, ¿no? Su talante conservador y las amistades con que se rodeaba propiciaron el contacto de su amigo Newman con personas de lo que se conoce la High Church, que es la rama más conservadora, digamos, de la Iglesia anglicana. Fue además esta realidad y la fama de Newman en Oxford. Será este nuevo clima generado en torno a Keble lo que constituirá el germen del llamado movimiento de Oxford, también conocido movimiento tractariano, porque se basará en tractos, ¿no?, en difusión de tractos que eran pequeños escritos teológicos. ¿Y qué es esto del movimiento de Oxford? Pues ante la delicada situación política y social que estaba viviendo la Iglesia de Inglaterra, surge un grupo de pensamiento que trata de ofrecer una alternativa a la creciente protestantización y liberalización de la doctrina y vida de la Iglesia. Y este grupo, conocido como Movimiento de Oxford, postulaba, entre otras cosas, una interpretación más católica de lo que llamaban los 39 artículos, que eran como los principios fundacionales del anglicanismo, tratando de buscar además la conexión de la Iglesia de Inglaterra con la primitiva Iglesia, ¿no? Con eso se jugaban todo. Y el movimiento trataba de hacer frente, en definitiva, a lo que consideraban que era una amenaza a la Iglesia que estaba en ese momento, ¿no? Y es interesante destacar que el movimiento de Oxford no fue un movimiento de masas, y así lo insinúa el propio Newman. Es claro que todo gran cambio lo hacen los pocos, no los muchos. Unos pocos decididos, intrépidos, celosos. Una o dos personas
de poca apariencia y pretensiones, pero que ponen el corazón en su obra. Esos hacen cosas grandes, nos dice Newman. Un comienzo que no estaba exento de riesgos para ellos, pues como señala siempre nuestro autor agudamente, dice: me sentía como un barco que primero se hace a la mar y después despejan la cubierta y colocan los equipajes y ganado en el lugar adecuado. Pero eran conscientes de que tenían un deber de conciencia en defender la primitiva cristiandad que los primeros maestros de la Iglesia les habían entregado para siempre y no se podía disolver descaradamente por la corriente dominante de esos momentos. Y entre los miembros que comenzaron esta aventura se encuentra además uno muy querido por Newman, el joven Harrell Froude. Es importante esta referencia, pues este hombre, siendo y muriendo anglicano, será la persona que ponga una semilla de amor hacia la Iglesia de Roma. Vivía en sintonía intelectual y temperamental con lo católico. Fijémonos cómo lo refleja el propio Newman. Dice: me resulta difícil enumerar lo mucho que aprendí y aproveché de un amigo a quien tanto debo. Me enseñó a mirar a la Iglesia de Roma con admiración y en la misma medida a sentir desagrado hacia la Reforma, hacia los protestantes. Grabó hondamente en mí la devoción a Santa María Virgen y poco a poco me llevó a creer en la presencia real eucarística. Un anglicano, ¿no? De hecho, este hombre fallecerá muy joven, ¿no?, de una tuberculosis, y cuando Newman ya va, les llamaron a varios para que cogieran los libros que había dejado ya una vez muerto, ¿no? Y dice Newman que iba a coger la Analogía de Butler, que era un libro famoso de aquella época, pero ya la habían cogido. Entonces estaba pensando qué coger y un amigo de Newman le da así como con el codo y le dice: coge este. ¿Y ese libro cuál era? El Breviario Romano, que Harrell Froude rezaba, ¿no? Y Newman dice: y este libro lo conservo y lo rezo hasta el día de hoy, ¿no? Lo tengo en la mesa. Así que este hombre le da esa introducción, ¿no?, al Breviario Romano que Newman ya rezaba de anglicano. Y es con este hombre, con Froude y su familia, con los que realiza su primer viaje, el primer viaje que sale de Inglaterra, y recorren el Mediterráneo en 1833, estamos ya. Donde entrará, esto es importante este viaje, ¿no?, porque es donde entra en contacto por vez primera con la Iglesia Católica de Roma. Es famoso el final de ese viaje, pues estando en Sicilia, Newman cae gravemente enfermo, con la fiebre muy alta. De hecho, ninguno, solo el propio Newman, ¿no?, pensaban que recuperaría. En ese estado tuvo una potente experiencia de la propia miseria, pero a la vez consciente de que nunca había pecado contra la luz. Desde luego una premonición acertada de lo que sería su vida. Unido a ello, de regreso a Inglaterra, escribe en el barco, ¿no?, el famoso poema Lead Kingly Light, el 16 de junio de 1833, que lo leo porque me parecía bonito traerlo aquí con todos ustedes y además es muy breve, ¿no? Dice así: guíame, lo leo en español, guíame, amable luz, en medio de estas tinieblas, guíame tú en adelante. La noche está oscura y estoy lejos de mi hogar, guíame tú en adelante. No te pido contemplar el paisaje distante, si guardas mi camino, un paso será bastante. No siempre he sido así, no he rezado suplicando que me guiaras en adelante. Amaba elegir y ver mi camino, pero ahora guíame tú en adelante. Amaba el mundano fulgor y el orgullo me dominó, a pesar de mi temor. No recuerdes lo que pasó. Si tu poder tanto tiempo me bendijo, estoy seguro, me guiarás en adelante. Por páramos y pantanos, sobre riscos y torrentes, hasta que la noche acabe. Y amanecerán sonrientes los angélicos semblantes que he amado desde siempre y perdí por un instante. Estos versos
estarán siempre en el corazón de su espiritualidad. Es decir, que la luz solo se nos da poco a poco, pero que siempre se nos da suficiente como para ver lo siguiente que tenemos que hacer. Y una vez que hemos dado el paso, que se nos ilumina, veremos el siguiente paso también iluminado. Con esta confianza en la gracia de Dios, Newman ha ido dando pasos hasta llegar a la santidad. De vuelta a Inglaterra, comienzan unos años de profundización intensa y también de dudas interiores y de graves confrontaciones con parte de la Iglesia anglicana. En su característica búsqueda de la verdad y compartiendo la idea restauradora de lo que habíamos dicho del movimiento de Oxford, que veía a la Iglesia de Inglaterra alejarse de la primitiva Iglesia, comienza a plantear la hipótesis de lo que se llamara la vía media, solución que ofrece un camino de en medio entre los reformadores, entre los protestantes y los romanistas, ¿no? La Iglesia católica. Postulaba un camino del medio, ¿no? Y es interesante observar la evolución de esta vía media en su pensamiento, pues si en un principio se hallaba plenamente convencido de su éxito, con el paso del tiempo se dará cuenta que no vale, ¿no? Y llegará a descartarla por completo. Es en su autobiografía donde el propio Newman va narrando con exquisita clarividencia los cambios que se van obrando en su mente. Él era un acérrimo antipapista y antirromanista, que jamás hubiese pensado ingresar en la comunión católica romana. Pero su honestidad y su estudio le van haciendo descubrir que las cosas no encajan en la Iglesia anglicana, no encajan. Y con absoluto temor de Dios se va viendo obligado a posicionarse. Fundamentales en este camino que inicia son sus amigos, los padres de la Iglesia, de quienes dirá aquellos de los padres me hicieron católico, una famosa frase. Es en las controversias de la antigüedad, arriana y monofisita, ayudado por la mano de San Atanasio, de San León Magno y de San Agustín, donde descubre que la Iglesia católica tiene visos de ser la romana, la Iglesia de Roma, ¿no? Y dice, mi baluarte era la antigüedad, y he aquí que en pleno siglo V, en el estudio, ¿no?, me pareció ver reflejada la cristiandad de los siglos XVI y XIX. Vi mi rostro en ese espejo. Yo era un monofisita, un hereje. La Iglesia de la Vía Media ocupaba el lugar de la comunión oriental. Roma estaba donde estaba ahora, y los protestantes eran los eutiquianos. Por tanto, si los santos padres le impulsaban a la Iglesia católica, no menos impulso suponía la relación no precisamente buena que se estaba generando dentro de la comunión anglicana. Newman entra así en una lucha larga y dolorosa. Se sentía profundamente engañado por los teólogos de la tradición anglicana y además se sentía perseguido por gran parte de sus hermanos anglicanos. Lo describe muy gráficamente cuando narra lo siguiente. Era sencillamente imposible que a partir de ahora yo pudiera decir algo que fuera de recibo. Me veía denunciado como un traidor que ha colocado una mina y es sorprendido en el momento mismo de hacerla estallar contra el venerable edificio del establishment. Con dolor narra también lo siguiente, ¿no? Ya la gente le escribía cartas, ¿no? Y dice, un desconocido me escribió para decirme que los Tracts for the Times, estos escritos que hacían los tractarianos, ¿no?, habían hecho católico, esos escritos habían hecho católico a un joven amigo suyo. Y me preguntaba este chico si era tan amable de reconvertirle al anglicanismo, ¿no? Eso le llenaba pues, de dolor, ¿no?, recibir esas cartas. Y Henry Newman se encontraba desde finales de 1841, podemos decir, en el lecho de muerte del anglicanismo. En palabras suyas, poca historia tiene un lecho de muerte. No es más que un cansino ir cayendo, con momentos de recuperación y momentos de recaída. Es el momento en que se cierran las puertas, se corren las cortinas y al enfermo ni le importa ni es capaz de hacer recuento
de las distintas etapas de su dolencia. Tales fueron las circunstancias en que yo me encontré, con la diferencia de que a mí no me dejaron morir en paz, ¿no? Es muy bonito cómo va narrando, ¿no? Qué ejemplos pone tan profundos, ¿no? Que tocan el corazón. No queriendo hacer más sangre y contemplando las conversiones hacia la Iglesia Católica, decide retirarse de la vida de la universidad para vivir en la soledad de un pequeño pueblo, solo a 3 kilómetros de Oxford, llamado Littlemore. Aunque su idea era llevar una vida de estilo monástico y en soledad, lo cierto es que se juntaron a él un grupo de amigos con las mismas inquietudes espirituales y teológicas. Littlemore constituye para Newman un punto clave de inflexión para su ingreso en la Iglesia de Roma. Es allí donde comienza a escribir su obra titulada Ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana, y con el propósito de que, dice, si al terminarlo seguía tan convencido como al principio sobre la Iglesia de Roma, daría los pasos necesarios para ser admitido en su seno. Sin embargo, fijaos que no fue necesario llegar al final, porque como bien dice, a medida que avanzaba, mis dudas se iban disipando, de tal manera que dejé de hablar de católicos romanos para decir simplemente los católicos. Y agrega, no había llegado al final cuando decidí convertirme. Solo faltaba, pues, esperar al momento que la divina providencia tenía reservado para John Henry Newman. Ese momento llegó en el mes de octubre del año que ya hemos mencionado, de 1845. En la noche del día 8, el pasionista Domenico Barberi llegaba a Littlemore de paso para Bélgica. Venía invitado por un amigo de Newman, a quien había recibido en la Iglesia Católica pocos días antes. Newman no sabía exactamente qué tenía que hacer para ser recibido en la Iglesia, y por eso aceptó la propuesta de la visita del buen sacerdote, para que hiciera con él el mismo caritativo servicio que había prestado a su amigo unos días antes. En su diario leemos: espero para esta noche al padre Dominique, pasionista. Ha tenido poco que ver con conversiones. Es un hombre sencillo y santo, con talentos muy especiales. No sabe nada de mis intenciones, pero me propongo pedirle que me reciba en el único rebaño de Cristo. Es bonito también que escuchemos, como el otro lado, ¿no?, la narración que deja por escrito el propio pasionista, que nada menos que tras 5 horas de viaje, bajo la lluvia, llega a las 11 de la noche, ¿no?, a la casa, y comenta el pasionista: ocupé un sitio junto al fuego para secarme. Se abrió la puerta, y qué escena fue para mí ver de repente a mis pies a John Henry Newman pidiéndome oír su confesión y ser admitido en el seno de la Iglesia. Y allí, junto al fuego, comenzó su confesión general con extraordinaria humildad y devoción. Ciertamente, la confesión hubo de terminarse al día siguiente. A continuación, hizo la profesión de fe, recibió el bautismo bajo condición y asistió a misa en la pequeña capilla que tenían en la casa. Muchos son los que siguieron los pasos de Newman con el correr de los años, pero también buenos amigos permanecieron en la Iglesia anglicana. Es admirable la carta que escribe uno de ellos, Edward Pusey, cuando se entera de la noticia de Newman. Dice: Dios está todavía con nosotros y podrá sacarnos adelante aún en medio de esta pérdida, la de Newman, ¿no?, que se había ido a la Iglesia Católica. No hemos de ocultar su magnitud, pues es la pérdida mayor que podía acontecernos. Los que le han ganado conocen bien su valor. Nuestra Iglesia no ha sabido emplearle. Era como si una penetrante espada durmiera en su funda porque nadie sabía manejarla. Era un hombre marcado para gran instrumento divino, capaz de realizar un vasto proyecto encaminado a restaurar la Iglesia.
se ha ido sin pensar en sí mismo, abandonándose por entero en las manos del Altísimo. Me parece oportuno resaltar esto último que dice su amigo, ¿no? Sin pensar en sí mismo, porque hay que tener en cuenta que conversión en ese momento equivalía prácticamente a expulsión y ostracismo de la vida inglesa ordinaria, ¿no? Y a veces también a expulsión de la propia familia. Para que tomemos conciencia de este paso, Newman explica en su autobiografía uno de los motivos por la que la escribe, ¿no? Dice: así podré explicar ese fenómeno que a tantas personas resulta tan sorprendente, haber abandonado mi tierra y mi patria y la casa de mi padre, citando a Génesis, ¿no? Por una iglesia que en el pasado solo me inspiraba horror. Es dramático, ¿no? Con todo, pese a las posibles dudas que pudiera albergar antes de dar el paso y de las incomprensiones de sus contemporáneos, el hecho es que una vez realizado, dice: mi paz y mi alegría han sido perfectas y no he vuelto a tener una sola duda. Sentía como si hubiera llegado a puerto después de una galerna, y mi felicidad por haber encontrado la paz ha permanecido sin la menor alteración hasta el momento presente, ¿no? Menos mal. Abandonar Littlemore fue para Newman un momento doloroso, ¿no? Dejar esa casa. Así como había sido el primero en llegar, fue el último en salir de allí. Sus pocos años en Littlemore, unos 3 años, ¿no?, significaron más para él que todos sus años en Oxford, ¿no? Considero que la salida de ahí es como una imagen que nos ayuda a entender un poquito su salida del anglicanismo. Dice Newman textualmente: ha sido más que costoso para mí. Tuve que arrancarme a mí mismo del sitio y no pude evitar besar mi cama y la chimenea y otros rincones. He sido muy feliz allí, a pesar de encontrarme en una situación de espera. Allí me ha sido señalado mi camino y he recibido la respuesta a mis oraciones. Un sitio con que le había granjeado mucho cariño, ¿no? A partir de su ingreso en la Iglesia Católica, ya estamos en la segunda mitad, ¿no?, de su vida, acude a Oscott College, uno de los centros educativos donde jóvenes católicos recibían una enseñanza de cierto nivel superior y hacían además algunos estudios para el sacerdocio. La verdad es que Newman no tenía pensado el camino de la ordenación, era sacerdote anglicano, ¿no?, pero cuando entra en la Iglesia Católica no tenía pensado ese camino. Pero el obispo Wiseman le persuadió para ello. Nicolás Wiseman ejerció notable influencia sobre Newman, siendo su maestro en los primeros años de católico. De hecho, es muy probable, y esto nos interesa especialmente, ¿no?, que fuera el principal factor para que Newman optara por la vía del oratorio de San Felipe Neri, en su búsqueda del lugar al que estaba llamado a ocupar dentro de la Iglesia. Wiseman será además creado, para que entendamos quién es, ¿no?, creado cardenal, y será el primer arzobispo de la sede de Westminster. Permitirá a Newman publicar el ensayo que hablábamos antes, ¿no?, el que le motiva ya a dar el paso de entrar en la Iglesia Católica, y le permite publicarlo sin ningún tipo de censura, no le corrige nada, dice: esto es apto para lo católico, ¿no? Y pronto este Wiseman le enviará a Roma al Colegio de Propaganda Fide, que es el seminario para estudiantes de países en misión, con el fin de profundizar su conocimiento de la teología católica, ¿no?, ponerse al día, y terminar su itinerario hacia el sacerdocio. Allí, en Roma, recibe la ordenación presbiteral el 30 de mayo de 1847. En la ciudad de Roma conoce el oratorio de San Felipe Neri, una comunidad de sacerdotes seculares viviendo bajo un reglamento pero sin votos, un punto intermedio entre una orden religiosa y el sacerdocio diocesano, aspecto que le atraía con fuerza, ¿no?, a este reciente converso.
Además, cuando Newman visitó el oratorio romano por primera vez, se vio atraído precisamente porque le recordaba a los colleges de Oxford. En cuanto a su fundador, San Felipe Neri, a Newman le recordaba también a su viejo maestro, a John Keble. Con su combinación de odio extremo hacia la hipocresía, como San Felipe Neri, ¿no?, su alegría, su singularidad, el amor entregado hacia los demás y su firmeza. Enseguida Newman va a sentir la vocación del oratorio como propia. Así lo muestran sus palabras. Dice: ser oratorianos es lo mejor que podemos hacer. Y se le plantea la posibilidad de llevar el oratorio a Inglaterra, como hemos mencionado antes. Así, el 1 de febrero de 1849, la Congregación Inglesa del Oratorio fue formalmente constituida por Newman, admitiendo a los primeros 9 miembros y siendo él su superior. La primera fundación fue en Birmingham y se abrirá ese mismo año otra también en Londres, que se conservan, ¿no? En definitiva, Newman veía en el oratorio un precioso instrumento para proveer a Inglaterra de un grupo de sacerdotes instruidos para la evangelización. Su continua labor pastoral consistió en predicación, catequesis, confesionario y, como no, tiempo para estudiar y para atender su correspondencia. Su deseo de vida tranquila, como buen inglés, ¿no?, al calor del fuego, pues se vuelve a trastocar con la propuesta de ser el rector de la Universidad Católica de Irlanda que se quería erigir. Para Newman, prestar este servicio en Irlanda suponía prestarlo a toda la Iglesia Universal. Era una tarea bien merecida por la venerable y fiel catolicidad de la nación irlandesa. Newman aceptó, pero realmente fue una empresa complicada ya desde sus inicios, pues el acto formal de instalación, ya para empezar, se vio diferido casi 3 años, hasta 1854. Es evidente, por otra parte, que Newman tenía adversarios en el episcopado irlandés y que su condición de inglés y de converso no ayudaba mucho, ¿no? Despertaba los recelos de algunos obispos. En vista de ello, inicia un largo viaje por Irlanda a fin de visitar personalmente en sus sedes a todos los prelados del país, para evitar que la falta del contacto directo con ellos pudiera constituir un obstáculo a la marcha de la universidad. O sea que él pone todo de su parte para que saliera adelante. En su avanzada idea de la universidad, Newman estaba empeñado en la idea de confiar a los laicos importantes responsabilidades y tareas en la administración de la misma, también muy novedoso, lo que le granjeaba oposición. Finalmente, un problema surgido en los oratorios de Inglaterra y el escaso apoyo para llevar adelante la universidad sirven de razón suficiente para que Newman dimita como rector en 1859. Regresa entonces a Birmingham, donde desea elegir una existencia sin brillo. Dice textualmente: cuando vine a este lugar, en el que llevo 14 años, me entregué deliberadamente a una vida de oscuridad, que es la que más amo en mi corazón. Y ha ocurrido, y ocurre también ahora, que el trabajo ordinario de cada día es de hecho más que suficiente para llenar mis pensamientos y mi tiempo. No tengo horas libres. No solo estoy contento, sino también feliz de que las cosas sean como son. La redacción de cartas formaba parte muy destacada de su actividad. Fijémonos que la colección de cartas conservadas es de más de 10.000, lo que indica que pensaba generalmente en las personas conocidas con la pluma en la mano. Un comentario gracioso es cuando menciona, dice: me he dado cuenta, por cierto, que es preciso escribir en buen papel, pues algunas cartas de mi madre, escritas hace 30 años, se rompen entre las manos como yesca, solamente con abrirlas. Así que escribir en buen papel las cartas. Aunque aparentemente tranquilo, el periodo de 1859 a 1864 puede considerarse como uno de los periodos más difíciles de su vida,
pero esto es poco conocido, ¿no? Su diario es testigo elocuente de esta situación, conocida por muy pocos, quizá un poco a modo de noche oscura espiritual, ¿no? Dice textualmente: escribo de rodillas y bajo la mirada de Dios. Con el pasar de los años voy teniendo cada vez menos devoción y vida interior. Tú puedes darme la gracia que me conviene cada día, dirigiéndose a Dios, ¿no? Oh Dios mío, no escribo estas cosas por sentimentalismo ni por deseo de exhibición literaria. No tengo ningún amigo en Roma. He trabajado en Inglaterra, donde no me han comprendido y donde me han atacado y despreciado. He trabajado en Irlanda, siempre con todas las puertas cerradas delante de mí. Creo que digo todo esto sin amargura. 1864 es un año importante, pues en ese tiempo Newman nos deja su obra más célebre, titulada Apología pro vita sua. Es una autobiografía con carácter apologético, pues se defiende de acusaciones publicadas contra él y contra el sacerdocio católico. De esta forma, Newman se siente impulsado a narrar su vida y a dar razón del desarrollo de sus ideas y sentimientos religiosos desde su adolescencia hasta su conversión en 1845. Constituyó una obra leída en toda Inglaterra, tanto por la parte anglicana y protestante como por la católica, principalmente por su contenido convincente, riguroso y conmovedor. Su amplia difusión se debió también a que narraba su historia tal y como era, historia de un convertido que exponía la honestidad de sus intenciones y argumentaba la validez del credo católico, pero con profundo respeto al anglicanismo de su juventud y a sus viejos amigos. Esto favoreció que incluso los anglicanos fueran capaces de percibir la posibilidad de hacerse católico sin descalificar a su antiguo credo. Además de ello, en esta obra demuestra su capacidad extraordinaria de penetrar el alma de los demás y de la suya propia. Así lo dice un narrador, ¿no? Les enternecerá la confiada nobleza de quien ha expuesto los motivos de su vida sin reservarse nada, con sus puntos débiles y sus puntos fuertes, plenamente consciente de lo que eran unos y otros, y ha hecho entrega de todo el proceso de su conducta exactamente tal como ha sido, para someterlo a la inspección, escrutinio y juicio de los demás. La apología resume bien lo que Rickards dijo de él, de Newman, ¿no? Dice: ahí tenéis a un hombre que si calla no hay quien le haga hablar, pero que una vez que empieza a hablar no hay quien lo calle. Unos años después de la publicación de la Apología pro vita sua, tiene lugar uno de los grandes acontecimientos eclesiales que concurren en la vida de Newman, que es el desarrollo del Concilio Vaticano I. En su condición de teólogo renombrado, recibe la invitación expresa de asistir al concilio, tanto por parte del obispo de Orleans como de su propio obispo, que por deseo del Papa le proponía formar parte de las comisiones preparatorias al concilio. Newman declina ambas ofertas, alegando motivos de salud, de edad y interpretando que él no era de esos hombres cuya vocación se encuentre en esa clase de asambleas eclesiásticas, ¿no? Y que además no se veía cualificado ni por sus talentos ni por sus logros. Era humilde, ¿no? El tema del concilio que más atañía a la vida de Newman era sin duda el de la infalibilidad papal, que constituía un tema muy controvertido dentro de la Iglesia. De hecho, Newman preveía enfrentamientos tanto dentro como fuera del aula conciliar si se abordaba el tema. Ciertamente Newman podía alegar sin problema pruebas claras de que siempre había aceptado en la teoría y en la práctica la infalibilidad del Papa. Pero es verdad que consideraba que no era muy prudente definirla en ese momento. Finalmente, la infalibilidad del Papa se definió como dogma de fe y el asentimiento de Newman fue inmediato. Era, en realidad,
la formulación que su propio instinto católico esperaba y coincidía con lo que siempre había creído. Cuando años después era consultado sobre el contenido de la definición dogmática, contestaba sugerentemente: la Iglesia no define nada que no haya sido entregado a los apóstoles en el comienzo, pero ese sagrado depósito no se puede desarrollar plenamente excepto en el curso de los siglos. El hecho de que la infalibilidad del Papa no se haya definido como dogma hasta el siglo XIX no es argumento en contra de su verdad. Y así se puede decir con todos los dogmas que se van proclamando. En los años posteriores al concilio, su producción filosófica y teológica no cesa y aparecen la Gramática del Asentimiento, es una obra suya, y la famosa Carta al Duque de Norfolk, uno de los textos más luminosos de la literatura cristiana acerca de la conciencia moral. En ese texto se palpa que su experiencia de conversión es expresión de su fidelidad a la conciencia como testigo de Dios. No es por tanto casualidad que el nombre honorífico que ha recibido al ser proclamado doctor, ¿no? Todos los doctores de la Iglesia tienen un doctor, ¿no?, con un nombre, pues para Newman ha sido doctor conscientiae, es decir, doctor de la conciencia. Vivir una vida larga implica ir despidiendo amigos, asunto que por su sensibilidad especial le costaba sobremanera a Newman. En 1875 fallece de forma rápida Ambrose St. John, ocasionándole, como dice él, uno de los mayores dolores de mi vida. Amigo íntimo y confidente, recibido en la Iglesia en el mismo año que él, y sacerdote oratoriano. Los romanos le llamaban el ángel de la guarda de John Henry Newman. Inseparables hasta después de la muerte, porque compartirán también unos años la misma sepultura. Y antes de dar paso a la última etapa de su vida, hagamos un poco el balance de lo que hemos contado. En palabras de Ludgard Gobaert: desde un punto de vista sobrenatural, Newman nunca se vio defraudado, pero desde un punto de vista humano y terreno, su vida como católico encontró dificultades. Como anglicano, Newman había saboreado el éxito. Este consuelo le fue negado en gran medida en la segunda parte de su vida. Su sufrimiento le fue causado a veces por eclesiásticos. Pero no menguó nunca su amor por la Iglesia de Cristo, ni su alma de apóstol, que siempre encontró la forma de continuar el trabajo que Dios le tenía reservado, aun cuando las circunstancias no fueran las ideales y sus talentos no pudieran ser óptimamente empleados. Sabía que Dios podía disponer de él como quisiese y que él tenía sus propios planes y tiempos. Nunca pensó que vería el tiempo de Dios durante su propia vida, pero las sombras finalmente desaparecieron. En 1879, cuando el Papa León XIII, que le conocía desde 1840, decidió honrarle y destacar la obra que Newman había hecho a favor de la Iglesia al elevarlo a la dignidad de cardenal. Así es, John Henry Newman fue creado cardenal el 12 de mayo de 1879, a los 78 años de edad. No obstante, no fue solo preferencia del Papa, sino que también intervino directamente el duque de Norfolk, transmitiendo a un cardenal inglés de la curia el deseo de buena parte del laicado inglés de rehabilitar la figura de Newman. El duque consideraba que era de gran importancia para la causa de la verdad y de la justicia que la Iglesia respaldara oficialmente y de modo inequívoco la persona y la obra de Newman. Por tanto, el cardenalato de Newman no constituía solamente un reconocimiento a su trayectoria, sino que además significaba salvaguardar y potenciar el prestigio de la Iglesia Católica Romana en Inglaterra. El mismo Newman agradeció este reconocimiento, señalando que pone fin a todos los comentarios e informes que mi doctrina no es católica o que mis libros no son fiables. Si hubiera rechazado este honor, habría creado la sospecha de que eran ciertos los rumores de ser un católico a medias.
que no deseaba comprometerse a una unión estrecha con Roma y prefería ser independiente. Respecto a su lema cardinalicio, eligió para su escudo la inscripción Cor ad cor loquitur, palabras tomadas de San Francisco de Sales, a quien unía una especial devoción. Ciertamente Newman nunca explicó la elección de este lema, pero, como señaló Benedicto XVI en su beatificación, el lema de Newman, dice, nos da la perspectiva de su comprensión de la vida cristiana como una llamada a la santidad, experimentada como el deseo profundo del corazón humano de entrar en comunión íntima con el corazón de Dios, ¿no? De corazón a corazón. El lema es, el corazón habla al corazón. Newman celebra, ya vamos acabando, su última misa el día de Navidad y al cabo de pocos meses fallece el lunes 11 de agosto de 1890 en su casa del Oratorio de Birmingham, a los 89 años de edad. En un funeral abarrotado resonaron las palabras del cardenal Manning, que ofició la celebración. Decía: la historia de nuestro país recordará desde ahora el nombre de John Henry Newman, entre los más grandes de nuestro pueblo. Como confesor de la fe, maestro de hombres y predicador de la justicia, la piedad y la compasión. Se cumplió así para Newman el tránsito a la eternidad, avalado por su propio epitafio, redactado por él: Ex umbris et imaginibus in veritatem. Esto es, desde las sombras y los reflejos hacia la verdad. Que Newman viva ya de la eternidad ha sido confirmado por la Iglesia en estos 15 años atrás. En 2009 fue beatificado por el Papa Benedicto XVI, además allí en Inglaterra, ¿no? Y en 2019 canonizado por el Papa Francisco. La proclamación como doctor de la Iglesia viene a ser la joya definitiva a su corona de santidad. Proclamación que, por otra parte, ya fue vaticinada por el propio Benedicto, ¿no? Dijo: la característica de todo gran doctor de la Iglesia, me parece, es que enseña no solo mediante su pensamiento y su palabra, sino también con su vida, porque dentro de él, pensamiento y vida se funden y se definen mutuamente. Si esto es así, entonces Newman pertenece a los grandes maestros de la Iglesia, porque toca nuestros corazones y al mismo tiempo ilumina nuestro pensamiento. Si algo he tratado de hacer en esta conferencia es dejar hablar a Newman, ¿no? Que hable él con sus citas, para que fuera él con su vida y con su palabra les transmitiera el deseo de santidad. Por eso concluyo también dejando dos regalos que Newman nos hace a cada uno de nosotros. El primero es una cita que considero además muy apropiada ya en estas vísperas de Jesucristo, Rey del Universo, para que nos decidamos a dejar que Cristo reine y gobierne en nuestras vidas. Dice así la cita: un compromiso total con Cristo es raro, pues la mayor parte de los cristianos mantienen reservas en su obediencia, un rincón de su corazón que no tienen intención de abandonar, quizá tan solo porque ya no serían ellos mismos si no mantienen alguna porción de lo que han sido hasta ahora, ¿no? Casi nada, ahí lo dejamos. Y el segundo y definitivo regalo es una oración que Newman escribe a su queridísimo padre San Felipe Neri y que sirve de broche para esta tarde en la que nos unimos a su oración, nos unimos a la oración de Newman. Dice así: oh Felipe, mi querido y santo patrón, me pongo en tus manos y por el amor de Jesús, por ese amor que te eligió y te hizo santo, te implore que ruegues por mí para que, como Él te ha llevado al cielo, a su debido tiempo me lleve también a mí. Corazón de fuego, luz de la santa alegría, apóstol de Roma, ruega por nosotros. Muchas gracias.